Sin Brand, sin Adeyemi, ¿dónde están los fichajes? Porque de momento no hay fichajes. No lleva la ilusión el verano que hasta hoy está teniendo el Borussia Dortmund. Descubre cómo les va en detalle en este vídeo. Dentro cabecera. Para empezar hay que hablar de las bajas del BVB. Vamos a verlas aquí en Transfermarkt, donde están absolutamente todas, pero entre las que destacan dos, claro, que son la de Brand, que no fue renovado primero por motivos económicos porque pedía 8 kilos al año, bueno, ya cobraba 8 kilos, pedía mantenerlo, y luego por motivos puramente estructurales, porque sentían que era un pilar de ese antiguo BVB que tenían que reconstruir. Además, fue una marcha celebrada porque no deja de ser el Borussia con más años en el equipo sin títulos y además símbolo de la mediocridad del BVB en los últimos años. Y luego está el tema de Adeyemi. Claro, que con el problema que tenía con su novia, que había dicho que ella quería vivir en una gran ciudad y no en un pueblo como Dortmund, sumado a todas las que había liado ya Adeyemi en estos años con el BVB, pues la verdad es un alivio, ¿no? Para el equipo de Nordrhein-Westfalen haberse deshecho de estos dos jugadores. Brandt parece que se va a ir a la Premier, Adeyemi ya está confirmadísimo que se va a ir al Barça. Bueno, de hecho fue presentado el otro día allí en el Camp Nou. Va a ser suplente seguramente en el Barça porque jugaría por la banda de Anthony Gordon, pero Gordon está claro que va a ser el titular. A ver si está motivado por el bien del Barça, a ver si no está enfadado con la ciudad o enfadado con el club, enfadado con quien sea. A mí no es un fichaje que me alegraría especialmente por lo indisciplinado que es y por los líos en los que está, pero bueno, si la cosa va bien y está contento en Barcelona, es un grandísimo fichaje y más teniendo en cuenta el papel que va a tener para el Barça. Luego, también ha habido otras bajas de menos importancia, la de Schüle, que dijo que dejaba el fútbol profesional y ahora se ha ido al Tiefenbach de la Kreisliga, luego la venta de Cole Campbell al Elfsberg. Hablaremos de Cole Campbell, algún día en este canal. Hablaremos del Elfsberg también, que por cierto se está reforzando, bueno, tremendo, está siendo tremendo el mercado que está haciendo el recién ascendido, un equipo que ascendió por primera vez a la Bundesliga esta pasada temporada. Y luego también Duranville, que se ha ido al Olympique de Lyon, lo han vendido por menos de la mitad de lo que habían pagado por él y estuvo además cedido en el Basel la temporada pasada, un jugador un poco quizá decepcionante, ¿no? Para el BVB. La pregunta ahora, viendo todos los que se han ido, ¿quiénes serán sus sustitutos? Bueno, pues de momento no está muy claro. Sí que hay nombres que empiezan a sonar, pero no está muy claro realmente, ¿no? De momento solo han hecho un fichaje de importancia, que es el de Joan Gadou, que llegó desde el Salzburg por 19,5 millones de euros a principios de este verano, un jugador que podía parecer que fuera a ser suplente o que podía saltar a la titularidad si se iba un jugador, pero lo más probable es que fuera a ser suplente y más teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión de Schlotterbeck, por ejemplo, ya había expirado o ya ha expirado en este momento, pero claro, no contaban en el BVB con que Schlotterbeck se iba a lesionar a principios del Mundial y entonces ya va a pasar de ser un buen suplente a ser seguramente titular en esa defensa de tres del BVB junto con Valdemar Anton. Vamos a ver qué tal le va, vamos a ver qué tal le va porque es un buen central, pero es muy joven y igual la situación es un poco precipitada, pero yo personalmente confío en él. Confío también en Said El Mala. Vamos a ver qué pasa con el Mala. Este es un tema muy importante, de hecho está siendo el salseo, como diría Javi Hoyos, el tema, el culebrón del verano en la Bundesliga, porque es el jugador ahora mismo, parece promesa del fútbol alemán junto con Kall, y no se sabe muy bien si seguirá en el FC Köln, que se mantiene muy duro en la negociación. Ellos dicen o 50 millones o nada. Y hace muy bien el FC Köln, porque no puede mal vender a su
jugador más importante, a uno de sus jugadores más importantes de los últimos años, al que seguramente vaya a ser el jugador más caro de su historia, no puede mal venderlo. Ellos dicen 50 millones o nada, y ahí están empecinados. Muy bien, muy muy bien el FC Köln, pero el Borussia no está llegando. No daban ni 30 hace una semana, ayer informó el Bild que daban 34 millones más 10 en bonus, vamos a ver qué tal con eso. La Roma también quiere ir a por él, eso se supo por una información de Geistblog, que es una página web especializada, no me salía, en el FC Köln, pero bueno, el Mala, según dijo Kika el otro día, parece que él quiere irse al Köln, perdón, al BVB, entonces seguramente pueda llegar a salir por algo menos de 50, a ver esos 44 millones totales que da el BVB, qué tal le parecen al Köln y vamos a ver qué ocurre porque sería un gran refuerzo, pero para mí no solucionaría el problema del BVB, que luego te voy a decir cuál es, para mí. Otro nombre que suena es claramente el de Konstantinos Karetsas, jugador belga de nacimiento, pero de sentimiento, digamos, de nacionalidad para el tema de internacionalidades, selección y tal, de Grecia porque sus padres emigraron a Bélgica, pero eran del norte de Grecia. El Genk, al igual que el Köln, quiere sacar pasta por este mediocentro ofensivo, un poco del estilo Olmo, que claramente vendría a sustituir a Julian Brandt, un jugador capaz de marcar goles, por supuesto, capaz de generar muchísimo peligro en una jugada, capaz de activar un poco el juego del BVB, que esto es muy importante. La oferta de momento han sido 30 millones más posibles bonus más porcentaje de reventa. Pero el Genk pide 35 más 5, 40 kilos, 5 en bonus, 35 normal, digamos, y lo quieren también el Milan y el Galatasaray. Va a ser una pelea complicada, ¿eh? Y están ahí que si para adelante, que si para atrás con carechas. Lo más probable es que se vaya al BVB. De hecho, no descartéis que cuando haya subido este vídeo igual hasta se haya anunciado, porque el BVB, luego lo comentaremos, se va a jugar a Japón el miércoles. Bueno, se ha ido ya realmente, ¿no? Se hablaba de que podía viajar con el equipo, al final parece que no lo hará, pero tampoco se puede descartar que se incorpore más tarde a ese stage de pretemporada en Japón que luego comentaremos. Hablando sobre Japón, hay que hablar de Takato Yamamoto, un jugador del que yo creo que también algún día hablaremos en este canal. Estoy pensando en hacer un vídeo de jóvenes de la Bundesliga, creo que puede resultar bastante interesante. Es un jugador nipón de 18 años, traído este verano del Gamba Osaka por 1,5 millones de euros. Ha sido lo más rescatable de los dos amistosos que lleva a 27 de julio el BVB en esta pretemporada, tanto él como Mirza, que es un extremo derecho de 16 años germano-iraquí, que hombre, este igual todavía le quedan unos años en la cantera, menos uno, no sé, no creo que vaya a ser un Lamine Yamal, pero cuidado con Yamamoto, cuidado con Yamamoto. La pregunta, viendo todo esto, es ¿cómo vendrá la temporada del BVB? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el BVB esta temporada? ¿Hará una buena temporada? La pretemporada no pinta bien, las cosas como son. Ya en el primer partido tuvieron que remontarle al Oberhausen, un equipo de Regional Liga al que solo pudieron ganar después de hacer una segunda parte tremenda y ya con algunos titulares saliendo al campo, porque también hay que ser justos y hay que decir que algunos jugadores aún no se han incorporado al equipo, siguen disfrutando de sus vacaciones. Entiendo que por el Mundial, supongo que se incorporarán ahora para, bueno, para el stage en Japón, ¿no? Por ejemplo, Anton, ¿no? Que ya habrá cumplido su mes de vacaciones y tal. Hoy se incorporaban los del Bayern, supongo que los del BVB también, pero bueno, hay que hablar de lo que hemos visto hasta este momento y cogiéndolo un poco con pinzas porque son suplentes, no se puede olvidar esto, aunque al final ganaran 1-3 el partido, y luego el partido del sábado contra el Fortuna en Düsseldorf, equipo ya de la Dritte Liga. Recordemos, ya parecía que a lo mejor todo eso había pasado, porque además el BVB empezó muy bien el partido, jugó muy bien en la primera parte, pero en la segunda hicieron un montón de cambios al descanso, les hicieron el empate rapidísimamente y los últimos 15-20 minutos del partido, bueno, marcó el Fortuna el gol de la victoria y es que además mereció marcar el gol de la victoria porque fue
bastante mejor, se llevó el partido, vamos, merecidísimamente y eso, claro, lleva a la preocupación. Por cierto, habló Oldbook, al que le han caído muchos palos, ahora enseguida lo comentaré. Habló antes del partido con Sky, porque claro, un partido este de relumbrón se retransmitió en Sky, me parece, en Alemania. Yo lo vi en el canal de YouTube del BVB, que lo echaban. Bueno, confirmó Book que lo que ellos querían, que ya suponíamos todos, eran dos jugadores de ataque, que es además lo que necesitan. Ha hablado también de abundancia de información falsa. Luego Book también presumió de haber podido mantener la columna vertebral del equipo y seguramente esa sea la única buena noticia que tenga el BVB de momento este verano, porque no podemos negar que es un equipo que aún está bastante lejos de estar bien formada, de tener una plantilla bien formada, e incluso como el propio Book reconoció, a un mes de empezar la liga le faltan dos figuras del once titular, dos figuras importantes además. Hay que decir que Aguirre y Slotavec los mantiene, lo que comentábamos antes de las cláusulas de rescisión, lo digo bien, que expiraban, pero el resto de cosas la verdad que no tienen muy buena pinta. Luego hay que decir también que, claro, a Ole Buck le están cayendo palos hasta en el carnet de identidad, ¿no? Por ejemplo, por culpa de la venta de Adeyemi, que de los 45-50 millones que se esperaban bajó a 22 más 7 en bonus, que lo terminó pagando el Barça. Luego, la oferta rácana que hicieron por el Mala, en un primer momento, ahora ya la han subido, pero en un primer momento, claro, también llevó a muchísimas críticas. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es, amigos, que a este equipo le cuesta mover el balón. Lo decía un comentario de el Borussia Fortuna en el canal del BVB, un comentario bastante largo, bastante bien explicado. Y claro, luego lo ves y dices, es que es verdad que a este equipo le cuesta mover el balón, ¿no es? Como decía el propio chico del comentario, y me robo la comparación, es la antítesis de España, porque España lo vimos en el Mundial, que movía el balón, que jugaba como Los Ángeles, y a este BVB, viendo lo que hemos visto hasta ahora, claro, llegarán los titulares, igual cambia la cosa, o igual no. Yo diría que igual no, me da la sensación de que es un problema bastante complicado de arreglar, pero a los jugadores les costaba y con el gegenpressing del Fortuna, pues claro, les fue imposible casi sacar el balón en algunos momentos del partido. De hecho, el segundo gol viene de un error en la salida de balón por culpa de la presión del Fortuna, que dices tú, ¿cómo es posible esto, no? Pues sí. Si el problema es mover el balón, si no les llega un Caretsas, un Caretsas, mejor dicho, este es griego, no alemán, está complicado que mejore la cosa. Está complicado porque yo a Joe Bellingham, que este sí que estuvo en los partidos estos, lo veo con una actitud mala, primero, y luego con un talento insuficiente para esto, porque de momento lo que ha hecho con el BVB, pese al hype que había inicialmente, no ha sido gran cosa. En estos primeros partidos ya hemos visto que no funcionaba y necesitan a alguien, claro, que sepa mover el balón, que sepa agitar un poco el árbol. Tienen que traer a dos que acompañen a Girassi. A partir de ahí a lo mejor ya podemos hablar de un Borussia competitivo. Eso, o que Yamamoto consiga la titularidad. Yamamoto, como dije antes, es de lo más rescatable de estos partidos de pretemporada y es un jugador capaz de mover el balón muy bien, es un jugador que agita el árbol cada vez que sale. A mí me gustó muchísimo en estos partidos y que con Yamamoto como titular ahí en el centro del campo, Carechas pueda caer a banda, porque él, aparte de medio centro ofensivo, Carechas digo, es también extremo derecho, podría ser una posibilidad, pero bueno, la verdad que el Borussia ahora mismo, porque además también necesita un 6, también puede necesitar a lo mejor alguien en defensa, aparte de Gadú, sobre todo si Schlotterbeck, bueno, vamos a ver cuándo debuta, ¿no? El tema está complicado. El tema está bastante complicado para el BVB, que por cierto será uno de los pocos grandes europeos que hará una gira asiática en este verano. Porque con el Mundial inicio de la liga tan apretados, por ejemplo, el Madrid no va a hacer gira, el Barça me parece que tampoco, el Barça creo que se va a Inglaterra nada más a jugar la pretemporada, pero nada de gira por Asia o por Estados Unidos o por tal. Y el Borussia sí que lo va a hacer. Juega el miércoles a las 12 contra el Cerezo Osaka de Shinji Kagawa, por cierto. Es jugador del BVB, es jugador del Real Zaragoza. También un saludo a toda la gente del Real Zaragoza.
Y luego juega el sábado a las 12 en Tokio contra el Fútbol Club Tokio. También, bueno, son dos partidos tampoco de máxima exigencia, pero bueno, si le va igual de mal que con el Fortuna o con el Oberhausen, pues no van a ir muy ilusionados, digamos, al inicio de la pretemporada. Hay que recordar que el BFV tiene la Supercopa el 22 de agosto. Si la gana, bueno, para volverse todos locos, ¿no? Ya, porque sería una sorpresa tremenda que el BFV, viendo cómo va, aunque el Bayern también perdió su primer partido de la pretemporada, pero es que el Bayern sí que realmente no utilizó a ningún titular, si no estoy equivocado. Estoy repasando la alineación, no, de hecho muchos ni los conocía porque ha jugado con el equipo C casi, ¿no? Contra el Ben Wiesbaden, pero aún así tampoco ha sido una buena noticia que perdiera, pero claro, ves los últimos años de uno, los últimos años de otro, y es que no hay punto de comparación. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, amigos de Fusbaleros, muchas gracias por estar ahí un día más. El viernes tenemos vídeo, el viernes vamos a tener un vídeo de historia que yo creo que os va a gustar. Vamos a hablar de Evasión o Victoria, de la película de Pelé, Stallone y bueno, y un montón de gente bastante interesante. Y nada, hasta aquí llegamos por hoy. Dale like, como siempre, suscríbete, activa la campanita para que te notifique cada vez que haya un nuevo vídeo y nada. Muchas gracias y adiós.